Dios les bendiga, hermanos. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Bueno. Hermanos. Bueno, como mencionó nuestra hermana Consuelo, ¿verdad? Hoy es un día muy especial. No por fechas, no por uno de hoy, sino al contrario, por un acontecimiento, ¿verdad?, que ha traspasado generaciones. Decía nuestra hermana, ¿verdad?, que no tenemos un día específico porque la Biblia no lo menciona. El tema de hoy es muy importante, pero yo quisiera cambiarlo. El tema es, ¿qué le ofreces tú a Jesús en esta época o qué le puedes ofrecer? Al final de la enseñanza del mensaje le voy a cambiar el título y ustedes se darán cuenta por qué. Sí, vamos a iniciar, hermanos, con una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, en este día agradecemos tu hermosa presencia en este lugar. Permite que en esta hora, Señor, los cielos sean abiertos. Que la mente de los que están presentes, Señor, esté abierta, su corazón receptivo para recibir tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos lleve a la consejería, Señor, para poner en práctica lo que el día de hoy aprendemos. Porque lo doy por hecho, Señor, que tú nos ayudas cada día, que los cielos se siguen abriendo para favorecer a tu pueblo, para poder agradarte a ti. A ti sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero que me acompañen por favor a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Amén, hermanos. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Empezamos. Leemos un versículo cada quien. Sí, yo inicio y al último nos unimos. Yo inicio, después nos vamos alternadamente. ¿Sí? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Qué hermoso mensaje, hermanos. Cuando se anuncia el nacimiento del Señor Jesús, todavía Él no nacía, pero ya existía. Nos podemos dar cuenta que a través de la historia de la iglesia, ¿verdad?,
aunque nosotros no éramos parte de ella, el Señor nos tenía contemplados a cada uno de nosotros. ¿Quién de ustedes recuerda a quién se le avisó sobre el nacimiento del niño Jesús? Antes de María, ¿a qué profeta se le anunció? Al rey, a Isaías. Aquí nos está hablando, ¿verdad?, sobre ese nacimiento, sobre una situación que para muchos era una situación de alarma, a otros de preocupación, a otros de gran bendición, a otros de sorpresa. Y vamos a ver el por qué. Cuando los magos se acercaron, ¿verdad?, que vinieron de Oriente a traer al niño Jesús los presentes, para ellos no fue fácil. A veces a nosotros se nos hace difícil el podernos acercar a Dios y traerle algo. Hay cosas que nos lo impiden. A los magos también se les hubiera puesto en la mente, ¿verdad?, de ¿quién es ese? Yo no pertenezco a ese credo, yo no pertenezco a esa nación. Sin embargo, ellos no se cerraron, hermanos. ¿Tú crees que le puedes dar algo al Señor el día de hoy? Cuando le ofrecieron esto al Señor Jesús, ¿ustedes creen que ellos estaban conscientes de lo que le estaban ofreciendo? Los magos no estaban conscientes. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no estaban conscientes si llegaron y lo adoraron? Hace rato lo mencioné, no era su Dios, no era su cultura. Y sin embargo lo hicieron. No lo conocían. En el libro de Jacob, ¿verdad?, nos dice que de oídas le habían oído. Y había un pueblo que se le había dado esa promesa. ¿Y qué pasó con aquellos que se les había prometido? ¿Creyeron en eso? ¿Por qué no creyeron? Por dureza de corazón. ¿Por qué más? Por sus propias creencias, por su religiosidad, por la falta de conocimiento real de un Dios vivo. ¿Por qué más? ¿Perdón? No había, exactamente. Fíjense, a mí aquí me mueve mucho esta parte a donde dice en el 2, ¿cómo llegaron ellos? Diciendo, ¿dónde está el rey de en el primero dice, cuando Jesús nació en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo es que ellos sabían que era un rey? ¿Cómo se dieron cuenta? Por revelación divina. ¿Qué puede tener estos tres personajes que no tengamos nosotros? Y reconocieron su soberanía, reconocieron que no nada más era un bebé que iba a nacer y que había sido proclamado, ¿verdad?, desde la época de Isaías. Tenían una seguridad en su ser que tal vez ni siquiera entendían ni podían razonarlo en ese momento, pero había una seguridad que existe en el ser humano. Eran personas de mente abierta, eran personas que utilizaban el sentido común, eran personas que decían, existe esto,
No soy de esa tierra, no soy de esa cultura, pero hay algo en mí que pone la certeza de que es Dios mismo, es soberano y no es cualquier nacimiento, no es cualquier persona, es el Salvador del mundo, es el que nos salva de nuestros pecados. Es el único que ha transformado la historia, porque ustedes pueden ver en los libros el antes de Jesucristo y después de Jesucristo. La historia universal marca eso. Ahora, aquí nos habla en el capítulo 3, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Aquí vemos otro tipo de personas de esa época. Este varón, aunque estaba más cercano al conocimiento de este nacimiento, a él no le preocupaba realmente el nacimiento de él como rey de los judíos. A él le preocupaba que alguien más poderoso que él, que había sido anunciado, pudiera tomar su lugar. Y a veces así estamos nosotros. Nos da miedo, ¿verdad?, perder un lugar y cedérselo a Dios. A veces tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, hacernos a un lado y ofrecernos a Él. Podemos ir dándonos cuenta, hermanos, que sí podemos ofrecer algo a Dios. Estamos viendo al principio el tipo de personas que estaban en esa época, pero también hay otro tipo de personas que estaba en ese momento. Dice que fueron llamados los sacerdotes y los escribas. ¿Quién eran los sacerdotes, hermanos? Exactamente, los que servían a Dios en el templo. ¿Qué más? Los encargados de la adoración. Y los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Exactamente. ¿Y por qué ellos no hicieron el primer anuncio y la bienvenida y ofrecer esto al Señor? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, hermanos? Porque a veces están tan ensimismados en la doctrina, en la religiosidad, que pierden la base de la doctrina. Pudiendo dar su tesoro, lo mejor de ellos, estaban tan ensimismados con tantas leyes que habían puesto, ¿verdad? Y aunque los escribas eran los que transcribían la palabra de Dios, se perdían. Estaban tan ocupados en ellos mismos y en transcribir la misma palabra, pero no la razonaban, no la entendían. Y no pudieron ir a adorar con libertad. De hecho, muchos, ¿verdad?, decían, pero ¿cómo si nuestro rey debe de ser esplendoroso? ¿Quién sabe si sea este? Y hasta la fecha, ¿verdad?, muchos judíos ortodoxos mantienen esa línea de que no ha nacido el rey y no le adoran como tal. Hay algo que me sorprende en este pasaje, hermanos, que hace 4 veces mención sobre cómo Dios habló a este tipo de personas. Dice la Escritura que por revelación Dios envió a un ángel y le habló a estos magos para que se fueran, que no regresaran con Herodes. Dios se reveló por sueños y se fueron. Dios le habla a José por revelación y le da instrucción. Dios vuelve a revelarse cuando ya cuando después de que muere Herodes, ahí en el 22 dice, pero oyendo
que Arquelao estaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños. A 3 tipos de personas Dios se le revela por sueño. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros, hermanos? ¿Crees que Dios se puede revelar a tu vida? ¿Por qué? Por su gracia, por su poder, por su misericordia, por buscar la presencia de Él, muy bien, por creer en Él, muy bien, pero si alguno de ellos, de los que estábamos hablando, ni le buscaban, ni tenían comunicación y ni siquiera creían en Él, Arquelao podría haber dicho, ¿sabes qué? Voy a tomar el trono de mi papá y qué con este varón, pero Dios le habló. Dios le habló en sueños. Le habló a los magos, le habló a José, les dio instrucciones, 4 veces lo menciona en este capítulo. Cuatro veces, hermanos. ¿Crees que tú y yo el día de hoy podamos traer algo para el Señor? ¿Un tesoro? ¿Sí? Vamos a ver el día de hoy qué fue lo que le ofrecieron. Ahí en el, ¿sí? En el versículo 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño y a su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros ofrecieron presentes, oro. ¿Qué significa el oro? El oro, las riquezas, todo lo mejor sobre bienes materiales, ¿sí? Vamos a ver el libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Hermano Darío, ¿lo puede leer en voz alta, por favor? 8:3. Apocalipsis 8:3. Fuerte, fuerte, por favor. Gracias, hermano. Esto que el Señor le estaba mostrando, ¿verdad?, a su siervo, estaba enseñándole algo ni siquiera material. Le estaba mostrando, ¿verdad?, más allá de lo que todavía nosotros no hemos vivido. Y estaba mostrando que el incensario era hecho de oro, de la mejor calidad, tanto en lo terrenal como en el ámbito espiritual. En lo material dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar ¿de qué? De oro, que estaba delante del trono. ¿Se pueden ustedes imaginar qué bendición tenemos y que a veces no valoramos? A veces pensamos que el oro solamente es algo material, terrenal, y Dios nos da ese privilegio de tener esa experiencia, que no nada más está aquí en la tierra. Eso es lo que le estaba ofreciendo esos magos al Señor Jesús. Oro. ¿Qué más? Incienso. Hermano Miguel Sosa, ¿nos puede compartir en Apocalipsis, por favor, 5:8?
Gracias. El incienso representa lo mejor en el ámbito espiritual, las oraciones. ¿Qué es una oración, hermanos? Nuestra comunicación con Dios. ¿Qué tanto le estás ofreciendo de ese tesoro a Dios? ¿Qué tiempo le estás dando? ¿Qué tanto tiempo le das a Él? En tu casa, en la iglesia, en el trabajo, en el camino, donde quiera que vamos. ¿Qué tanto le estamos dando a Él? A veces pensamos que tenemos que estar metidos aquí día y noche para que sean escuchadas nuestras oraciones o que Dios nos tome en cuenta. La verdadera comunicación con Dios, la oración, sí es importante porque Dios aún nos ha pedido que nos quiere aquí, ¿verdad? Pero más importante es que estés tú en la intimidad con Él. A veces queremos que nos conteste a la primera, pero si no hay comunicación, un ejemplo, con tu pareja, con tu jefe inmediato, en la escuela, en el trabajo. Si no hay comunicación, no hay respuesta. Si no hay comunicación, no hay acuerdos. Si no hay comunicación, no pasa nada, mucho menos con Dios, aunque Él siempre está ahí. ¿Qué tesoro le estamos ofreciendo a Dios hasta el día de hoy, hermanos? Tercer tesoro que se le ofreció, ¿cuál fue? La mirra. Maribel, ¿me puedes leer, por favor? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice? Fuerte, fuerte. Amén, gracias. ¿A qué se refiere con esto? La mirra representa lo mejor en el área del servicio. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Con qué tipo de conocimiento? Aquí dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Alguno de ustedes ha olido el olor a la mirra? ¿O alguien ha asistido a una sinagoga cuando hacen el ritual de las especies aromáticas? Aún antes de que empiece el ritual, se llena el salón de la sinagoga, o de la Keilah, como le llaman ellos, de ese olor. Y por más que llevan tapado, ¿verdad?, a donde llevan estas especias, sale el olor muy fuerte. Y es algo que no se puede evitar. Pues, ¿qué crees? Aquí está hablando, nos está comparando del olor. ¿Qué estamos despidiendo? ¿Qué olor despedimos nosotros ante las demás personas que están en nuestro entorno? ¿A qué olemos nosotros? Si la Escritura dice que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. ¿Qué percibe la gente allá afuera de nosotros, pero sobre todo Dios? ¿Qué tanto le estamos conociendo? Vamos a ver por qué a veces no podemos entender algunas cosas y a veces nos extraviamos, ¿verdad?, por falta de ese conocimiento. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo lo que somos.
¿Quién sabía esto? ¿Quién sabía esto? Que somos el olor del conocimiento de Dios. ¿Quién lo había leído alguna vez, hermanos? Yo creo que alguien que tenga más de un año, yo creo que ya lo habíamos leído, ¿no? Pero a veces, hermanos, hacemos como los doctores de la ley, como los sacerdotes y los escribas. Nos podemos aprender la Biblia al derecho y al revés, pero no lo razonamos. Por favor, ¿serías tan amable de leerme Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Fuerte, por favor. Amén. Muchas gracias. ¿Sí alcanzaron a escuchar, hermanos? Número 1, ¿por qué a veces no nos sentimos con la libertad de creer que yo puedo ofrecer tesoros, lo mejor de mí a Dios? La Biblia nos enseña 3 puntos. Por falta de conocimiento el pueblo perece, le decía Dios a su pueblo. Número 1. Número 2, por falta de conocimiento de la palabra. Y número 3, por falta de conocimiento de nosotros mismos. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando a Roma, a los romanos. Ese pueblo, ¿verdad?, a donde se mezclaban varias culturas, diferentes tipos de personas, diferentes estatus, como aún aquí, ¿verdad? Pero en esa época era muy era un tiempo donde se movía mucho lo que era la filosofía, lo que era la religiosidad, a todo lo que daba. Y el apóstol Pablo, tomando, ¿verdad?, el conocimiento de las personas de ese momento, les enseñaba la palabra con esto, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, número 1, racional, no religioso. A Dios primero te le acercas razonando, entendiendo que existe, que le hay. Los magos tal vez en ese momento ni siquiera pensaban, ¿verdad?, de que estaban razonando, simple y sencillamente como humanos se inclinaron a hacer lo que su espíritu los guiaba, a reconocer a Jesucristo como lo que era, Dios y Rey. Aquel bebé que había sido anunciado con anticipación. Eran personas con mente abierta, personas instruidas en cultura general. Tenían esa seguridad y esa convicción de que lo que estaban haciendo era lo bueno, lo justo y lo correcto delante de Dios. Es importante que cuando leamos las Escrituras, hermanos, razonemos, entendamos lo que leemos, y si no lo entendemos, dice la palabra de Dios que le pidamos a Dios que Él nos la dará sin medida alguna, la sabiduría. Es muy fácil leer la Biblia y muchos lo han considerado el mejor libro y recomendado, ¿verdad?, en todas las culturas. Pero yo te invito a que no lo leas como un buen libro, que lo leas
platicando con Dios, que tú le preguntes y Él te conteste. Lo que está escrito aquí vivificará tu vida, abrirá tu mente y transformará todos los días de tu vida. Tienes que razonarlo. Aquí hay personas, ¿verdad?, que utilizan más su lóbulo frontal izquierdo o el derecho, ¿verdad?, que es el racional, el que siempre dice, yo no me trago cualquier cosa, si no me compruebas aquí científicamente, o si no dice aquí, no te creo. Pero es bueno, porque esos son los que mantienen el equilibrio en las iglesias, ¿verdad?, los racionales. Pero tampoco Dios menosprecia a los que utilizan el lado izquierdo de su cerebro, el área sensitiva, sensorial, que son los que les llaman también, ¿verdad?, los metafísicos, los sensoriales, los místicos. Son los que más trabajan esa parte de su cerebro y que son más sensibles a escuchar la voz de Dios o escuchar el mensaje que Dios les da. ¿Por qué el apóstol Pablo decía que primero lo hagamos este culto, nuestro cuerpo, racional? Tenemos que utilizar nuestro cerebro, hermanos. Eso agrada a Dios. La segunda parte dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hacemos esto, hermanos, cuando renovamos nuestros pensamientos constantemente en la presencia de Dios, yo recuerdo una vez que el Señor, había una persona que me decía, oye, ¿y cómo es eso que Dios nos habla o te habla? Y dije, pues yo porque soy muy preguntona, será a lo mejor por eso. Yo digo, a ver Dios, yo no me conformo con esto, a ver dime tú. Y no me muevo de tu presencia hasta que me contestes. Obvio, a veces, ¿verdad?, pues uno se desespera, uno es humano. Y en ocasiones iba, dije, bueno, voy a leer tu palabra, a ver qué me dices. ¿Y qué creen? Me contestaba. En ocasiones trae palabra a mi espíritu, en ocasiones igual me habla por sueños, porque soy muy preguntona. Pero a base de eso, aprendemos, hermanos, aprendemos a que Dios nos hable. Muchas veces llegamos y decimos, yo no le entiendo a la Biblia. ¿Pero qué crees? No le entiendes porque no preguntas. No preguntas. Pregúntale a aquel quien mandó a inspirar para que fuera escrito. Muchas veces, ¿verdad?, se ha dicho, este libro también lo escribió un humano. Claro que sí. Claro que sí lo escribió un humano, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, sí. Yo también lo creo. Pero si tienes alguna otra duda, pregúntaselo a él. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo siempre hacía énfasis que primero razones y que tu cuerpo sea sacrificio vivo? Ese es un tesoro delante de Dios, muy especial. El apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Tesalónica, me gusta mucho cómo se dirige a esta iglesia. Y alguien más que me pueda compartir ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. Raquelita, ¿nos puedes compartir, por favor? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Fuerte, fuerte, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Amén. Ahora yo se los voy a leer. Le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué
¿Qué les estaba diciendo aquí? Primero dice que seamos racionales, que ofrezcamos nuestro culto, nuestro cuerpo, ¿verdad?, en sacrificio a Dios. Decía hace un rato, ¿por qué no podemos o no nos la creemos que podemos ofrecer buenos tesoros a Dios? Número 1 dije, por falta de conocimiento de Dios en la intimidad. Número 2, por falta de conocimiento de la palabra. Y número 3, por falta de conocimiento de ti mismo. Aquí el apóstol Pablo le decía a los de Tesalónica que él pedía al Señor, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Como ser tripartito, es importante conocernos. Nuestro espíritu radica, ¿verdad?, cuando el Señor dice que dio vida a Adán, que sopló el aliento de vida, lo que es el Nekesh, y que hubo vida en Adán. La ciencia lo llama, cuando ya pone esto en Adán, la ciencia lo llama la conciencia, el ser consciente de que existes, de que vives. Y ese era el anhelo del apóstol Pablo a los de Tesalónica. Les decía que tu espíritu, tu alma, lo que es el asiento de las emociones, y tu cuerpo, lo que es la materia, lo que podemos ver, tocar, ¿verdad? Les decía que todo esto sea guardado irreprensible delante de Dios. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque a veces también nuestras costumbres, nuestra religiosidad, nuestra falta de conocimiento y también nuestras propias creencias de que, bueno, ellos porque se dedican a orar 10, 15 horas, por eso Dios los usa. Por eso a ellos Dios les bendice. Por eso a ellos les va bien. ¿Pero qué crees, hermano? No. La invitación es para todos. Podemos sacar el mejor tesoro, dice la Escritura. Jesucristo lo decía, que el hombre saca de, ¿qué? ¿De dónde? De su corazón, ¿qué? Su tesoro. Podemos sacar lo mejor de nosotros. Necesito, por favor, que alguien me ayude a leer otro texto. ¿Quién será? A ver, Aremi preciosa. ¿Nos puedes compartir, por favor? En el libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 22 al 24. ¿Sí? Capítulo 4, 22 al 24. Amén. ¿Sí la escucharon, hermanos? Bien, bien. Otra vez le hace la mención, ¿verdad?, el apóstol. Primero fue a los romanos, luego a los de Tesalónica y ahora a los de Efesios. ¿Por qué les marcaba tanto eso? Porque es importante, hermanos. A veces hacemos cosas por inercia, pero no racional. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. No ir como borreguitos, sino estar conscientes de, Dios, esto es para ti. Tal vez no puedo traerte oro, pero ¿qué crees? Puedo traer el incienso delante de ti. Mi comunicación, lo mejor de mí te lo doy, mis secretos. Lo mejor que yo te puedo dar aquí está, o la mirra, el conocimiento de tu palabra para compartir a los demás.
para llevarlos ante tu presencia, para que tu nombre pueda ser glorificado, para poder traer libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, para proclamar el año bueno y venidero de Jehová. Para eso sí se puede, hermanos. Esos son tesoros que son más grandes delante de Dios que muchos otros sacrificios. El sacrificio del que nos habla el apóstol Pablo no es un sacrificio que no podamos hacer. El sacrificio aquí traducido es la negación de ti mismo. Nada más. Que si te gustaba algo y te distraía algo en el camino, puedes dejarlo, déjalo. No te entretengas en el camino con cosas vanas. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que cuando Dios le hablaba al profeta Jeremías, le decía: si sacares de entre vosotros lo mejor, serás como mi boca. Si entre sacares. Consuelo, ¿nos puedes leer el libro de Jeremías, por favor? Jeremías 15, versículo 19 y 21, por favor, al 21. ¿Mande? 15, Jeremías 15, versículo 19 al 21, por favor. Lo precioso de lo vil. Amén. Qué hermoso le hablaba a Jeremías, ¿verdad? Esa palabra es para nosotros. A veces, cuando tomamos una mala decisión y decidimos entretenernos en el camino con una distracción, pongámosle cualquier nombre: alcohol, drogas, prostitución, fornicación, chisme, crítica, murmuración, etcétera, cualquier nombre que se les venga a la mente. El Señor les hacía esa invitación: si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. ¿Sabes por qué lo dice el Señor? Porque sabe el potencial que hay en ti, porque sabe que eres un tesoro. Por eso el apóstol decía que te entregues a Él, primero razonando. Se puede, hermanos, con la ayuda de Dios. Se puede. Aquí hay testimonios, ¿verdad? Aquí hay muchos testimonios que son increíbles, que estaban perdidos en el alcohol, en las drogas. Personas que se han convertido, que vienen de educación de línea masónica o sacerdotes satánicos, pero decidieron, cuando escucharon la palabra de Dios, sacar lo precioso de lo vil y se convirtieron a Dios y ahora le sirven. Nos ha tocado la experiencia de decir: pero oye, ya estoy conociendo a Dios, y ahora que yo salga de este lugar, me refiero a un anexo que vamos los sábados, y aquí hay personas presentes que vienen de allá, que decían: oigan, pero pues yo toda mi vida me he trabajado y me he sostenido y sostengo a mi familia porque hacía mis amarres, mis conjuros, mis limpias y no sé qué tanto. Pero cuando llega la palabra de Dios, toman esa decisión de sacar lo precioso de lo vil, y Dios les provee, ¿verdad?, el sustento. Dios hace prodigios, maravillas y milagros con solo razonar qué es lo que tú quieres ofrecer a Dios. La palabra de Dios dice que tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pelea por rescatarlo.
Ese es el mayor tesoro delante de Dios, tú mismo, tú mismo. No hay más. Podemos traer literalmente oro, incienso y mirra, literales. Pero si tú no haces las cosas con esto, en acción, de nada nos sirve. La pregunta es, ¿qué le ofrecerás a Jesús en esta época? Yo le cambié el nombre, se los dije al principio. ¿Qué le podrás ofrecer a Dios cada día de tu vida? ¿Crees que le puedas ofrecer algo? ¿Crees que puedas, hermano? Amén. Cuando Dios le habla al profeta Amós, uno de los profetas menores, le dice, ¿verdad? Ya no pienses en lo malo, piensa en lo bueno. Olvídate del pasado, le decía a Isaías y a la nación de Israel. Olvídate del pasado. Y el apóstol Pablo les decía, ¿verdad?, a las iglesias, si hay algo bueno en que puedas pensar, en eso piensa. Y le vuelve a reafirmar, si hay algo bueno, en eso pensar. Piensa, ¿tienes algo bueno que ofrecerle cada día a Dios? ¿Un tesoro de ti? Y además, entre más lo hacemos, más tenemos. Así es. Así es, hermana. Es increíble lo que Dios pudo hacer con los magos. ¿Con quién más habló? ¿De quién más hablamos? De José, Arquelao, de los escribas y de los sacerdotes. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí como que nos identificamos con alguno de ellos, pero al final de cuentas lo que Dios quiere es, nos está haciendo la misma invitación. El Mesías ahí está, el que vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Es el único que puede salvar nuestra alma después de la muerte. No hay más. Es el único, Jesucristo. Personas que vienen por primera vez, ¿pueden alzar su mano, por favor? Invitados que vienen por primera vez. ¿Alguna vez ya han recibido a Cristo en su corazón? ¿Sí? ¿Ya recibieron a Cristo en su corazón? ¿Alguien más? ¿Ustedes ya aceptaron a Cristo en su corazón? ¿Sí? Mucho gusto, bienvenidos. Yo les hago una invitación en esta mañana a los que no han aceptado a Cristo en su corazón. Por favor, ¿me puede ayudar a orar Maribel y Darío, por favor, para que los guíen, por favor, a recibir a Cristo en su corazón? ¿Pueden pasar, por favor, los que vienen por primera vez y no han recibido a Cristo en su corazón? Puedes ofrecer lo mejor de ti a Dios, pero créeme. Maribel, Darío, pueden orar por ellos. A todos nos toca pasar. ¿Por qué? La invitación se les hace no para que se comprometan delante de los demás, sino que piensen bien lo que están haciendo. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Saben qué pasa cuando un pecador se arrepiente? Fiesta en el cielo. ¿Quién lo cree? Por convicción. Alce su mano quien tenga la convicción de que eso pasa. Gloria a Dios. Podrían decir, ay, qué aburrido, sí, qué aburrido. Pero les digo una cosa, hermanos. La enseñanza, el mensaje del día de hoy
me costó algo de trabajo porque yo estaba orando y dije, Señora, esto está bien bonito, se me dijo así y así. Y dice, sí, pero yo quiero más que eso. Quiero que razonen, no quiero religiosidad en mi casa. No quiero que nadie más tome mi lugar. Y dije, Señor, es que eso es muy fuerte. Dice, es mi palabra. La palabra que sale de mi boca no regresará a mi vacía. Dije, ok, Señor. Yo pregunto, tú contestas. Yo me pongo a tus órdenes y obedezco. Se me hizo a mí esto como muy tedioso ahorita desde aquí hacia allá. Pero no sé a los demás, ¿verdad? Cuando les toca compartir la palabra de Dios. Cuando compartimos la palabra y en el anexo es de una forma totalmente diferente. Aquí habemos pueblo, gente que no conoce de Dios. Aquí hay personas que ministran. Aquí hay un poco de los personajes que se hablaron. Dije, Señor, se me hace algo difícil. Pero dice, tú preguntas, yo contesto, Irene. Esa es la palabra que el Señor me dio, hermanos. Que hagamos conciencia de a quién creemos. Todos los demás ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y qué bendición, ¿verdad?, compartir cada 8 días a cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, porque ya no es una simple criatura, pasa a ser de la familia de Dios, pasa a ser hijo. ¿Sí? ¿Escucharon? Ese es un compromiso, pero más que un compromiso, es un deleite y un regocijo. Busca a Dios en lo secreto, lee su palabra, deja que te revele al oído, a tu espíritu. Sé consciente de lo que se te dice, conócete a ti mismo para que no divagues tanto, para que no andemos como allá afuera a veces nos dicen, ¿verdad? Ay, los cristianos van como borreguitos siguiendo a los demás. No, Dios nos enseña a utilizar el cerebro, a razonar lo que se nos enseña. El apóstol Pablo, me encanta la vida del apóstol Pablo, porque aprendió muy bien de su maestro, aunque no caminó con él, porque él siempre hace mención de lo que ya Dios habló antes, y la misma palabra dice, ¿verdad?, que todo lo que está escrito aquí fue escrito para enseñanza nuestra. La ciencia, ¿verdad?, muchas veces parece que nos contradijere, pero al contrario, hermanos, Dios hizo la ciencia para comprobar su existencia. Y lo hemos comprobado porque con la misma palabra de Dios, la palabra de Dios que es viva y eficaz, ha habido mucho tipo de gente, persona de mente muy abierta, que conociendo sus pensamientos y cuando se le habla de Dios se ha convertido y actualmente están entregando todo de ellos a Dios como tesoro. Desde tiempo su vida están esforzándose en instruirse en la palabra de Dios, están yendo en lo secreto a buscar a Dios, pero sobre todo son personas que empiezan a oler al conocimiento de Dios y la gente llega a ellos, porque no los ven ni religiosos, porque no los ven con el yo, porque no los miran así, porque están aprendiendo del mejor, del maestro de maestros, de Jesucristo. Hermanos, con esto yo los dejo, espero que el Espíritu Santo pueda estar conversando todos los días de su vida con ustedes, que lo sigan buscando en lo secreto por medio de la palabra y que se dejen instruir. Permítanme hacer una oración antes de dejar este lugar, por favor, hermanos. Pónganse de pie, hermanos, y gracias por su tiempo. Bendito Dios y Padre nuestro, agradezco tu presencia en este lugar, Señor. Agradezco a ti, Jesucristo, que sigues intercediendo en lugares celestiales a favor de esta tu casa, de los que nos congregamos aquí, de nuestros hermanos invitados y los que te acaban de recibir. Gracias, Señor, porque es un honor, Señor, el poder servirte, el poder entender y razonar también el ámbito espiritual como lo terrenal, Señor.
Gracias, Señor, porque nos diste raciocinio y nos permites entender tu palabra, porque tu palabra dice, Señor, que fuimos un pensamiento tuyo. Antes de ser materia, Señor, fuimos un pensamiento tuyo. Antes de ser, Señor, materia, fuimos una palabra declarada de tu amor, de tu pensamiento y de tu corazón, y aquí estamos. Permite que esta tu iglesia, Señor, pueda ser una iglesia, Señor, que pueda entender tu palabra, que pueda ponerla en práctica, Señor, que no nos dejemos guiar más, Señor, por un espíritu de religiosidad, de conformismo o de una forma, Señor, de ponernos en un lugar que no nos corresponde. Permite que tu Espíritu Santo siga fluyendo, sigue hablando en los secretos, Señor, ahí cuando el hombre va a descansar en sueños, Señor. Síguete revelando como te revelaste, Señor, a esos magos, a ese varón que iba a gobernar, Señor, en esa época cuando naciste tú, Jesucristo, Arquelao. Así como le hablaste a José, Señor, yo creo que sigues hablando, porque sé de qué Dios estoy hablando, el Dios que se revela, Señor, el Dios que hace funcionar bien el cerebro de los que estamos aquí, Señor, que nos hace ser razonables, pero también nos permites abrir, Señor, la parte de nuestro cerebro donde llega el mensaje, Señor, a nuestro espíritu, el área sensorial, Señor, el área, Señor, donde es más sensible, Señor, el escuchar el mensaje a nuestro espíritu. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y Espíritu Santo, te sigo cediendo el lugar. Sigue haciendo lo que tengas que hacer con esta iglesia Camino de Salvación, y a ti siempre sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.